electoral en Colombia. Dice que hasta el 20% de las elecciones pasadas fueron víctimas de un fraude planeado de muchas maneras. Hablamos un poco de la Fundación Paz y Reconciliación. Mirábamos que hoy precisamente el diario El País publica un artículo de opinión política del director de Paz y Reconciliación, y lo que nos dice Lucas es que su mayor molestia es el momento en que se produce el informe. Sí, Julio, efectivamente yo estoy molesto con ese informe, con el momento en que se produce, pero fundamentalmente porque no aporta las pruebas. Habla en condicionales, se trataría de un fraude electoral que pudo haber modificado el 10 y el 20% del Congreso de la República. ¿Dónde están las pruebas? Uno como ciudadano está obligado a presentar denuncia penal cuando conoce unos hechos que violan la ley penal. ¿Dónde está esto? Muchas de las afirmaciones que hacen a lo largo de todo el informe, como le digo, son puros condicionales y ninguno demuestra que haya habido un fraude específico. Entonces, ¿cuál es el propósito de este informe faltando 11 días para un proceso electoral? Pero, registrador, ¿eso quiere decir que usted teme que haya tintes políticos detrás de la publicación de este informe por parte de Paz y Reconciliación? No, yo no puedo entrar en calificaciones en estos momentos con relación a los motivos, simplemente lo estoy cuestionando. Simplemente llamo la atención porque cuando uno saca un informe que dice así se roban las elecciones en Colombia y hace unas afirmaciones, deben tener las pruebas correspondientes y colocar las denuncias ante las autoridades. Es que estamos hablando de la democracia, estamos hablando de un proceso electoral que en estos momentos estamos a 11 días de llevarlo a cabo. Las elecciones a las cuales se refiere el informe, que son las elecciones del 11 de marzo, no han terminado. El Consejo Nacional Electoral no ha culminado los escrutinios de este proceso electoral. Luego, ¿cuál es el análisis que están haciendo si todavía hay varias reclamaciones que han presentado los partidos y las campañas que no han sido resueltas en sede definitiva por parte del órgano máximo de escrutinios? Además, hacen unas afirmaciones que sí, que hay diferencias entre preconteo y escrutinio. Claro que las hay, porque el preconteo es una información preliminar que se lanza como medida de transparencia y que los escrutinios es en donde se verifica si los jurados atendieron bien su labor o se equivocaron, y allí en el Código Electoral se señalan los medios para solucionar este tipo de inconsistencias. Luego estoy, como le digo, molesto, pero es que en este momento yo estoy liderando una entidad de más de 3.800 funcionarios trabajando para el país, trabajando para brindarle la oportunidad para que todos elijan a su presidente y a su vicepresidente de la República, y en estos momentos sale un informe, ¿no? En estas condiciones ante la opinión pública, un informe que le falta mucho rigor en sus consideraciones y sobre todo en sus pruebas. Registrador, pero el tiempo sí me parece que es discutible, porque precisamente se hace una denuncia es antes de las elecciones. Es el momento de hacer esas denuncias. Pero una denuncia ¿sobre qué? Sobre unas elecciones, en primer lugar, que no han terminado, porque no han terminado. Y segundo, con relación a hechos no de elecciones que están por venir, sino de las elecciones pasadas. Registrador, pero ahora hablemos del fondo de este informe y algunas de las denuncias que trata. En pues se habla de una supuesta existencia de una red mafiosa en la Registraduría Nacional del Estado Civil y en la venta de unos paquetes electorales que costarían cerca de 2.500 millones de pesos para garantizar un cierto número de votos que le serviría como colchón a los candidatos al Congreso de la República. ¿Ustedes tenían información sobre la existencia de esta supuesta red de venta de colchones electorales? No, Lucas, justamente lo que necesitamos son las pruebas. ¿Dónde están las pruebas de esas afirmaciones? ¿Dónde están las pruebas que aquí se ha modificado los resultados del proceso electoral de Congreso entre un 10 y un 20%? ¿Dónde las redes mafiosas que cobran hasta 2.500 para sorteo de jurados de votación? ¿Dónde están? El país necesita conocer esas pruebas que supuestamente tienen la Fundación Paz y Reconciliación, porque uno no puede lanzar estas afirmaciones
sin el soporte del caso. Otro de los temas que le preocupa a la Fundación tiene que ver con la diferencia en lo consignado en los formatos E14, que son los que llenan los jurados de votación, y los E24. ¿Ustedes también han detectado irregularidades en la diferencia entre esos dos formatos? No, es que normalmente hay diferencias, Lucas. Los formatos E14 son los escrutinios de mesa que adelantan los jurados, de los cuales hay 3 formularios. En el informe, por ejemplo, ni siquiera se reconocen que hay 3 formularios que según el Código Electoral deben ser diligenciados por los jurados de votación. El que se utiliza en escrutinios es el E14 delegados. Puede haber diferencias entre los diferentes formatos, pero el escenario para discutir, para corregir esas diferencias son los escrutinios. Ya hay escrutinios municipales, departamentales, nacionales. Allí es donde pueden aflorar esas diferencias y donde deben ser solucionadas. Finalmente, registrador, ¿usted garantiza la transparencia de las elecciones del próximo 27 de mayo? ¿Los colombianos pueden estar tranquilos de que va a ser un proceso transparente a pesar de la publicación, pues, de esta información que sin duda preocupa? No, pues Lucas, justamente hemos venido trabajando desde hace más de un año en preparar este proceso electoral. Es un proceso en el cual participa no solamente la Registraduría Nacional del Estado Civil, sino muchas autoridades que están presentes durante ese día para garantizar la transparencia del proceso. La Procuraduría, la Fiscalía, va a haber veeduría internacional, la OEA, autoridades electorales de otros países, va a haber muchos ojos sobre el proceso y nosotros hemos venido trabajando muy seriamente para que el proceso tenga las garantías que todos tienen que tener. Registrador, quedo muy preocupado con esta situación porque comparto sus opiniones, pero me parece que el daño está hecho. Justamente y que se están predeterminando en Colombia características para desconocer el resultado electoral. Porque su argumento en el sentido de que se está objetando comportamientos de un resultado electoral cuyo proceso no ha terminado y que las personas que pertenecen a la fundación hayan dado opiniones como las que Julio hace unos minutos leyó de parte de algunos de los directores de esa fundación en un sentido muy crítico hacia un sector político, pues crea la preocupación mayor que usted no ha señalado, pero que yo me atrevo a señalar, en el sentido de que repito, están predeterminando circunstancias para desconocer resultados electorales si estos no satisfacen las pretensiones de algunos sectores políticos. No, Alberto, comparto esa visión, pero además es que hay mucho, lo que estamos viendo en el escenario es una cantidad de iniciativas de desinstitucionalización, de deslegitimación del proceso electoral, de los resultados, cuando aún no se ha llevado a cabo el proceso de presidente de la República. Entonces yo sí quiero llamar la atención de los colombianos para que fortalezcamos más bien las entidades, las instituciones y el proceso electoral, para que estemos pendientes cada quien desde lo que nos corresponde, para que sea un proceso transparente y de plenas garantías. Nosotros como registraduría estamos adelantando lo necesario en compañía de otras autoridades, pero lo que sí tenemos que hacer es todo lo contrario, es institucionalizar, es legitimar las instituciones y el proceso electoral en el cual hemos venido trabajando, como le digo, desde hace varios meses. Señor registrador, le cambio de tema porque en los últimos días pues se desató un escándalo por cuenta de una solicitud de cambio de logo por parte de la candidatura de Gustavo Petro, que fue aprobada por el Consejo Nacional Electoral y que fue engavetada en la Registraduría Nacional del Estado Civil, razón por la cual no se pudo hacer ese cambio en los tarjetones que veremos el próximo 27 de mayo. ¿En qué van las investigaciones internas de la Registraduría sobre ese caso? ¿Ya se sabe qué pasó? Lucas, yo fui el primero en denunciar ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Procuraduría General de la Nación esa circunstancia.
Eso está en manos de esas instituciones, esos procesos gozan de una reserva especial y esperemos a ver qué nos dicen estas autoridades. Registrador, ha sido usted muy amable, muchas gracias y desde ya desearle muchos éxitos en la dura prueba que se viene dentro de 10 días. Muchas gracias, Julio. Un muy buen día para usted y para todos sus oyentes.